Hola, buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar aquí en su programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio. Y el día de hoy tenemos como invitado a Víctor Lagunes. Gracias por estar aquí, Víctor. Muchísimas Encantada. gracias, Cris. Y pues lo voy a presentar. Víctor Lagunes es originario de la Ciudad de México, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con un MBA por la Universidad de British Columbia. Posee diplomados en ciberseguridad por el MIT. Ha trabajado en los sectores público y privado, dentro y fuera de México. En 2012 fue nombrado director general de Tecnologías de la Información en la Oficina de la Presidencia de México, donde impulsó gov.mx y lideró la política TIC y la Estrategia Nacional de Seguridad de la Información ENSI. Actualmente dirige Ciberlat, promoviendo la seguridad en América Latina, y es cofundador y consejero de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, ANIA, que apoya el ecosistema de IA en México. Y es vicepresidente adjunto del Comité de Tecnologías Emergentes de la Asociación de Internet MX. Pues bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias, Y pues Cris. ahora sí que esperemos que esta entrevista sea muy nutrida para todos nuestros amigos empresarios que nos están viendo y para toda la audiencia en general, porque creo que el tema de ciberseguridad nos compete a todos. Así es. Entonces, pues cuéntame, ¿qué te llevó a involucrarte en estas cuestiones de ciberseguridad? Hijo, gran pregunta. Finalmente he estado metido en el área tecnológica alrededor de 25 años, ¿no? En empresas globales, en empresas mexicanas, en gobierno, pero empecé a emprender, ¿no? Y emprendiendo te das cuenta de ciertas oportunidades y a dónde te va llevando la inercia, ¿no? Cuando estábamos implementando soluciones, infraestructuras fuertes, grandes, decimos de alta transaccionalidad, por ejemplo GovMX. GovMX es la plataforma más visitada del país. No tengo los números ahora sí que de hoy, pero llegan a ser de 2 a 5 millones de visitas únicas diarias. Entonces, como tiene tantas visitas, tiene tantos ataques. Entonces te das cuenta de ciertas áreas, no solo de oportunidad, sino de una necesidad muy clara de proteger. Y si no se protegen, se causa desestabilización y por ende pues fallas en el sistema, falta de usuarios, falta de confianza y pérdidas económicas de procesos o finalmente inaccesibilidad a los sistemas. Por ahí fue cuando empecé a decir, oye, hay una gran oportunidad también para aportar al ecosistema de ciberseguridad. Ok, o sea, cuéntanos, estabas en este proyecto gov.mx y de pronto sobre la planeación se dieron cuenta que tenían que implementar estas medidas o ya sobre un poquito la producción y se caían los servidores, ¿qué pasaba? Pues en realidad, híjole, el que no, cuando empiezas a meterte al tema de ciberseguridad te das cuenta que todos estamos expuestos. Desde, a ver, mi papá que me ha dicho, oye, ya no puedo accesar mi cuenta de WhatsApp, ¿no? ¿Cuántos amigos cercanos, familiares conocemos que ya les hackearon una cuenta de redes sociales o su WhatsApp o ya no pueden accesar a su cuenta de banco en línea, etcétera? Estamos todos expuestos. Cuando estamos más, digamos, metidos en la industria de infraestructura tecnológica, te das cuenta claramente, pues que estamos vulnerables, uno, y dos, que el ataque es consistente, permanente y muy sofisticado. Entonces, en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, sí empezamos a ver el incremento en sofisticación, el incremento en volumen, en volumetría de ataques, y ahora con, y perdona la palabra porque es muy americana, pero la comoditización, no sé si está bien dicho, pero del IA, ¿no? De la inteligencia artificial y todas estas herramientas, los malos están desarrollando mucho ataque sobre esta infraestructura, sobre estas herramientas. Entonces vemos muchos ataques muy rápidos que están tratando de buscar cómo entrar. Entonces, GovMX lo pongo como ejemplo, porque siendo una plataforma, digamos, para todos los mexicanos, en donde están alrededor de unos 2 a 3 mil trámites digitalizados, desde pago de impuestos, cita de pasaporte, cita con el Seguro Social, etcétera. O sea, saco cómo puedo imprimir mi acta, ¿no? Hay muchos servicios ahí centralizados, entonces los grupos de intereses criminales o cibercriminales se dan cuenta de esto y empiezan a enrutar mucho el esfuerzo para allá, ¿no? De igual manera lo hacen hacia bancos, ¿no? Hacia infraestructuras financieras, etcétera. Entonces, o protegemos
y prevenimos o estamos entonces reaccionando. Y es ahí en donde empiezan ya las mejores prácticas en materia de ciberseguridad para empezar a mitigar riesgo, se le llama en la industria. Ok, ¿tú qué le propones a toda nuestra audiencia que tenga como primeras, no sé, 3, 4 buenas prácticas en su negocio? Uno, saber que estamos expuestos, entender que nos puede pasar. La analogía más clara es, tenemos un coche, ¿no? Los que manejamos o no, y en esta ciudad, en esta bella Ciudad de México, sabemos que el que se sube a un coche, eventualmente, pues vamos a abollar el coche, alguien nos puede chocar, nos lo van a rayar, vamos a caer en un hoyo, todo estos son riesgos, ¿no? Si nos arriesgamos de más, llámese manejo más rápido, híjole, voy a verme hasta más coloquial, pues manejamos en un estado que no deberíamos, estamos exponiéndonos a más riesgo. Entonces, de igual manera, las infraestructuras tecnológicas, cuando lo vemos así, que la infraestructura, uno, si estamos lanzando una empresa propia o si estamos siendo parte de un ecosistema de una empresa, somos copartícipes de lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces, mi primera recomendación es, uno, reconocer que esto está sucediendo. Por darte una idea, bueno, la frase en la industria es, hay dos tipos de empresas, los que ya fueron hackeados y los que van a ser hackeadas. No hay un punto intermedio, no existe. Entonces, te puedo dar ejemplos desde la Casa Blanca, el Pentágono, la Agencia de Ciberseguridad de Japón, que fue hackeada hace 2, 3 meses. Infraestructuras muy robustas, muy preparadas, que son hackeadas. Entonces, hablando de eso, si tenemos nosotros nuestra empresa o participamos para otra empresa, estamos siendo atacados. Tenemos que voltear la tortilla, digamos, y empezarnos a preparar para poder responder y reaccionar. Entonces, la otra frase es, hay que operar como si ya estuvieran los malos adentro de la infraestructura. ¿Qué nos hace hacer? Prepararnos para el desastre, se dice, ¿no? Tristemente, y lo digo así, hemos tenido la fortuna de acompañar a muchas empresas cuando ya están vulneradas, cuando ya un ransomware, que es este tipo de virus que encripta la infraestructura y no te deja accesar a tus sistemas, ya está activo. Y está activo no solo en la infraestructura, sino también en los respaldos. Entonces, a veces entramos a intentar recuperar de respaldo o hasta intentar negociar con los hackers, ¿no? Con los cibercriminales. Entonces, cuando estamos ahí, ya estamos en una situación en la que la empresa puede perder operaciones, perder ganancias o eventualmente cerrar puertas. Entonces, hablándole a un ejecutivo, a uno de mis clientes, les digo, hay que operar así. Y no necesariamente para que me compres todos mis servicios, ¿no? Porque a veces hacer así llega un momento en el que el presupuesto no alcanza, pero sí hay que ponerlo en la agenda de la estrategia de la empresa completa. ¿Cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto? ¿Qué es lo que debo de cuidar mayormente? ¿Cuáles son las joyas de la corona, decimos, ¿no? ¿Qué guardo bien y cómo me preparo? Claro, porque el activo más valioso, además de nuestros colaboradores en una empresa, es la información, ¿ah? Entonces, ¿y qué opinas, por ejemplo, de tener un buen antivirus? Porque a mí me parece que es como una de las primeras herramientas necesarias mínimamente, porque hay empresas que ni siquiera cuentan con un firewall o ni siquiera saben que existe un firewall, digamos, que proteja pues a toda la empresa, ¿no? Sí, así es. A ver, sí, uno deben de tener un buen antivirus. Ahora se les llaman antivirus de nueva generación. Eso protege un poco a lo que le llamamos el endpoint o el equipo de cómputo, ya sea una tableta, un celular, etcétera. Pero luego hay infraestructura en la red, ¿no? Acabas de mencionar el firewall, hay firewalls de nueva generación. Y de ahí te puedo, y no los quiero aburrir, pero no sé, te puedo mencionar 12 tipos de pasos o etapas o infraestructuras o soluciones que debemos de ir tejiendo, ¿no? Para ir protegiendo, ¿no? Y detectando a tiempo. En la industria decimos, bueno, pues antes era el policía de la entrada que está monitoreando la puerta, ¿no? Y sabemos quién puede pasar y mostramos nuestra credencial de acceso, etcétera, es la puerta. Y la puerta de atrás, ¿no? La de servicio, digamos, o la ventana que está más expuesta. La pandemia sí cambió mucho, modificó el ecosistema de ataque, le dicen o la superficie de ataque. ¿Por qué? Porque agarramos la computadora de nuestra empresa, nos la llevamos a la casa. Y vivimos en este mundo híbrido, ¿no? Virtualizado, en donde mi casa no está tan protegida como la oficina. Si yo agarro un virus en esa computadora en mi casa y luego regreso a la oficina y me conecto a mi red, esa red generalmente está detrás del firewall.
y es ahí donde empiezan los ataques, ¿no? Por un error humano generalmente. O sea, entonces sabemos que en el eslabón de la ciberseguridad, en la cadena de la ciberseguridad, el eslabón más débil somos los humanos. 90% de las fallas, omisiones o ataques exitosos son por falla humana, ¿no? Omisión o negligencia, no por ataque direccionado. Y el otro 10% es tecnología o procesos. Entonces, hay que cuidar muchísimo. ¿Y cómo lo cuidamos? Concientización, ¿no? Una educación completa a toda la infraestructura, a todo el ecosistema, a el agente de apoyo, a los de sistemas, a los de ventas, a los de marketing, porque todos estamos involucrados y el virus se puede meter no solo por la puerta de entrada, sino por cualquier ventana, por el techo, por la chimenea, por el sótano, por todos lados. Y se vuelve virtualmente imposible, de verdad, cerrar o proteger todas esas puertas. Claro, pero bueno, comentábamos que el error es muy humano y creo que si diseñamos políticas de seguridad correctas, que tiene que ver con justamente estar educando y comunicando dentro de la organización, el uso incluso del equipo de cómputo, ¿no? Porque a mí me pasaba cuando yo empecé a trabajar en el área de TI igual, pues llegabas y el equipo de cómputo, pues como decía personal computer, pues la gente pensaba que era suya. Y pues tú llegabas a una empresa y le decías, no, es que no es tuya. No, sí, o sea, esta es mi computadora. No, esta computadora es de la empresa. La información es de la empresa. Y entonces vamos a cuidar y vamos a establecer políticas, incluso hasta para guardar proyectos, la forma en la que guardamos nuestros documentos, para no perder finalmente hasta el histórico que vamos generando en la línea del tiempo y que de repente digas, oye, ¿cuál fue el último proyecto? Y nadie sabe ni siquiera cuál es la última versión del proyecto, lo cual a mí me parece a veces que ya en esta época, digo, 20 años de educación, nos han llevado a tener mejores prácticas y bueno, pues a mí me parece que la parte de las políticas son las que tienen que estar todo el tiempo vigentes y recordándoles a las personas, por ejemplo, oye, hay una VPN, ¿no? Que es la forma segura, pero si ocupas la computadora para otras cosas, pues esa forma segura de conectarte a la empresa ya no es tan segura, ¿no? Porque son malas prácticas, pero del usuario. Y entonces, bueno, cuando sí se manejan estas políticas de seguridad, ¿tú sí has visto cambios así importantes? Sí, por supuesto. A ver, es una batalla de todos los días, o más bien es una práctica de todos los días, para no ponerlo en una connotación o contexto militarizado. Tenemos que entender que somos vulnerables como seres humanos y que la infraestructura del equipo también lo es, ¿no? En la industria le decimos mejores prácticas y después entran ya las áreas de cumplimiento o los procesos de cumplimiento o las certificaciones, ¿no? Te puedo decir, el marco de referencia más famoso es NIST o CIS, ¿no? Ahí entra la ley de protección de datos personales, ¿no? En control de terceros, pero también está la ISO 27001, por ejemplo. Ya es una certificación de la gestión de los datos, en donde si la implementamos bien, y es una práctica, no es una, digamos, bueno, ya hay herramientas que te ayudan a apoyarte y poder mapear los procesos y demás, y te lo da a nivel de semáforo, por ejemplo, pero es poderle crear una cultura a todo el equipo de una conciencia de ciberseguridad, proteger a la empresa, porque por cualquier mecanismo en donde se pueda filtrar o exfiltrar información, afecta a todos, desestabiliza una organización y por ende perdemos. Y cuando hablamos de pérdida, ahí es donde empiezan las pérdidas, pueden ser millonarias. Hemos apoyado empresas en donde de verdad los dueños, empresas de 70 años, donde nos están diciendo, Víctor, estoy a punto de cerrar la empresa porque no tengo acceso a mis sistemas y si recupero información de hace 3 meses y pierdo facturación, RP, nómina, inventariado, ¿no? Etcétera. Entonces depende de dónde estemos parados y qué industria, tenemos que cuidar ciertas cosas. Y bueno, implementar una práctica nos ayuda muchísimo, pero es práctica, sistemas y procesos, ¿no? Y entra ahí la parte humana, la parte de capital humano que le decimos, donde tenemos que vernos como área responsable y muy compenetrada. Y no solo una organización, sino ya en la industria decimos toda la cadena de valor, porque hay muchos ataques que entran a nuestro proveedor y del proveedor brinca a nosotros y de nosotros brinca a nuestros clientes. ¿Sí me explico? Estamos tan interconectados en donde ya no es ni siquiera un tema de proteger mi dispositivo con un antivirus,
sino cómo yo checo que mi proveedor esté siguiendo mejores prácticas. Entonces, es un tema de cooperación y colaboración de todos los días, de todo el ecosistema a nivel global, porque los hackers no tienen fronteras. Es más, aprovechan la naturaleza del ciberdelito para perpetrar un crimen en otro país y viven bien a gusto en su país. Entonces los mecanismos hasta para poder investigar y perseguir el ciberdelito son bien complicados. Ok, ok. Me imagino que sí, porque pues no hay fronteras, ¿no? Aquí solamente hay direcciones IPs públicas fijas que se pueden incluso pues hacer de mil maneras, ¿no? Un poquito más complicadas de encontrar. Eh, y cuéntanos, esta experiencia que has tenido en el sector público y privado, ¿cuáles son las grandes diferencias que hay? Para mi punto de vista en materia tecnológica, no debería haber muchas, ¿no? Creo que al final de cuentas es para qué hacemos las cosas, a quién le respondemos. En función pública, y la verdad es que yo sí llegué después de haber emprendido y después de haber trabajado en varias empresas internacionales de tecnología. Cuando entro a gobierno en 2012, inmediatamente digo, no, bueno, si a mí me dan, si me apoyan, me dan rienda suelta, pues voy a transformar, ¿no?, muy rápidamente la dependencia para la que trabajaba. Y la verdad es que hay ciertos procesos que se deben de seguir, ¿no? Y está bien, porque tenemos que rendir cuentas. ¿A quién? A los mexicanos, ¿no? Cómo evalúas una estrategia, cómo propones los proyectos al siguiente año, cómo creas tu presupuesto, cómo lo ejecutas, y todo eso tarda mucho tiempo, ¿no? Y cuando digo tarda tiempo, ¿no?, le invertimos tiempo, puede ser que un proyecto que puede ser implementado en la iniciativa privada en 1 o 2 meses, en el sector público te puedes tardar de 6 a 12 meses. Y eso, hablando de presupuestos, a veces te aniquila, porque si no implementas rápido y no tienes la suficiencia, lanzas tu estudio de mercado, adjudicas el proyecto, empiezas a implementar y empiezas a pagar para que te entreguen el servicio, o sea, se te va el año. Y si se te va el año, no ejecutas tu presupuesto de ese año. ¿Sí me explico? O sea, hay muchas aristas y puntos de dependencia que hay que cuidar en el sector público. En iniciativa privada también, nada más se maneja un poco más rápido. Vamos por valor. ¿Sirve o no sirve? ¿Se integra o no se integra? ¿No? ¿Va para la misión de la empresa? Sí. Bueno, empezamos a ver. ¿Lo podemos hacer nosotros internamente o tenemos que confiar de un proveedor? Como que los mecanismos de decisión son diferentes. Ahora, nosotros operamos en la iniciativa privada, pero digo, aportamos mucho de nuestro tiempo en asociaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, exactamente para poder ayudar al ecosistema, no solo a México, sino a toda Latinoamérica. Estamos presentes en la Asociación Internet MX, ¿no?, donde contamos con la Vicepresidencia de Innovación y Tecnologías Emergentes. Entrevistamos a muchos emprendedores y algunos empresarios en áreas de tecnologías emergentes. Padrísimo. No solo ciber, sino también, digo, las dos palabras clave de los últimos 2 años, que te lo juro que ya no hay junta que no las digamos. ¿Cuáles son, Cris? Inteligencia artificial. Bueno, y luego está blockchain, y luego está Internet de las Cosas, y luego está cómputo cuántico, y luego neurotecnologías, biotecnologías, todo está entrelazado. Realidad virtual, realidad aumentada. Entonces, hablando de todo eso, en todos te puedo decir dónde están las áreas de oportunidad y las áreas de vulnerabilidad que ya hoy se están empezando a explotar, ¿no? Lanzamos la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Tenemos alrededor de 800 miembros hoy. Está padrísimo porque es un ecosistema tan vibrante y tan padre de mucho emprendedor mexicano, que lo que quiere es que el gobierno, y te lo digo así porque no coopte a través de regulación y legislación la adopción de tecnologías con IA en México, para poder detonar un ecosistema de emprendimiento padre y competitivo. De repente se ve que si se sobreregula a través de leyes o propuestas de leyes, se puede empezar a desacelerar esta adopción. Entonces la preocupación máxima es eso, es ese balance. Ahora, hoy día no hay ley. Hay cualquier cantidad de propuestas. Solamente en ciber creo que hay alrededor de 30. Me había quedado en 29, pero creo que ya en los últimos días se han lanzado varias. Y de IA hay alrededor de 10 solamente en el último año, año y medio. Entonces hay que cuidar mucho cuáles son las aristas de estas propuestas de ley, porque pueden afectar a todo un ecosistema. Sí, claro, porque obviamente al regularlo se va a regular para la gente que normalmente trabajamos, o sea, justamente cuidando toda la parte ética y toda la parte, pues, de la ciberseguridad, etcétera. Pero no se va a regular para la gente mala, porque obviamente ellos van a estar en otra frontera, en otro lugar, en otro momento, haciendo lo que ellos saben hacer,
Porque además, vamos a ser claros, ¿no? O sea, es gente que tiene un muy buen nivel de conocimiento, son programadores que realmente pues tienen muchísima experiencia, o sea, no en vano, pues obviamente explotan las herramientas de esta manera, pero bueno, decidieron irse por otro camino. Entonces, al final, los que sí nos quedamos y que estamos, digamos, operando para ayudar a automatizar un proceso, a mí me encanta, yo también soy, yo estudié ingeniería en sistemas Ya vi, ya vi. y me fui hacia el área de telecomunicaciones porque apareció ahí en una de estas materias que hacía en la maestría algo que decía voz sobre IP, ¿no? Y ese día yo dije, como convergen, se me, así, ¿no? Se me voló la cabeza y dije, wow, con esto podemos hacer todas las automatizaciones del mundo. Entonces, obviamente, van surgiendo estas tecnologías como la inteligencia artificial y justamente para nosotros es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo a la transformación digital, pasando obviamente por el CRM, el RP, la importancia de poder tener la información en tiempo y forma y de tener indicadores, porque bueno, pues lo que no medimos no lo controlamos y no lo mejoramos, ¿no? Entonces, sí, yo también coincido contigo, me parece que es muy importante no sesgar el desarrollo, porque si de por sí México tiene pues algo así como de repente esta lentitud, ¿no? Como para adoptar nuevas tecnologías, porque a la gente le da miedo, porque oye, no sé cómo usarla, pues sí dice ChatGPT, pero no sé qué hacerle, ¿no? Y cuando, porque además también depende muchísimo del conocimiento que una persona tenga para usar una herramienta. Aptitudes digitales, claro. Pero el conocimiento también, background, ¿no? O sea, de algo, si tú eres escritor, a lo mejor dices, pues no sabía, veo un video en YouTube, pero ya tengo yo el conocimiento de algo y puedo hacer preguntas, ¿no? O pedir cosas específicas. Pero si no tenemos conocimiento de nada, probablemente pues pidamos cosas como, oye, cuéntame un chiste que trate de la época de Zapata o algo así, ¿no? Algo simplón, pero Mira, se está utilizando muchísimo y le estamos dando, digo, el humano es creativo, ¿no? Y somos ingeniosos. Entonces ya hay herramientas para, por ejemplo, terapia, ¿no? Psicológica. No necesariamente certificadas, ¿eh? Pero ya estamos utilizando para hacerle preguntas, oye, me siento mal, estoy triste, ¿qué hago? Y bueno, pues va y busca y va y conversa. Hay herramientas más especializadas para múltiples usos. Eh, y, por ejemplo, en ciberseguridad, hace 2 años podíamos nosotros, digo, porque lo hicimos a nivel laboratorio, generar malware con ChatGPT directo. O sea, haciéndole ciertas preguntas para que no nos bloqueara la creación de un agente malicioso, haciéndolo malware de encripción, o sea, ransomware polimórfico, que sea mutante. Entonces, y esto utilizando ChatGPT abierto. Hoy día no se puede, o no con mis conocimientos, pero ya hay herramientas de nicho para cibercriminales en donde literal se está utilizando herramientas de generación de lenguaje solamente para creación de malware. Entonces, como dices, tienen mucha sofisticación, tienen muchos conocimientos y están utilizando las herramientas. ¿Qué hacen? Te generan un malware que muta cada 2 minutos adentro de la infraestructura del cliente y es indetectable, ¿no? La otra, y le diste al clavo, y es de lo que más me gusta hablar, es la parte de habilidades digitales y dónde estamos parados como México. Porque yo sí veo que viene la ola de IA y de herramientas y de adopción y de acaparación la oligarquía tecnológica, pero sí una acaparación brutal de conocimiento y de economías. Muy grande, mucho más de la que lo hemos visto hasta hoy. ¿Qué va a pasar con los países que no se preparen o que no estén listos para subirse a la ola, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no estábamos chiquitos y íbamos al mar? Pues ahí venía la ola. Pues, ¿qué haces? O te avientas y vas con la ola, o te agachas y la pasas por abajo y ya te pasó, o te va y te revuelca. Estamos viendo una ola tan grande de cambio transformacional, vertical, horizontal de todas las industrias, que no estamos preparados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le decimos a nuestros hijos, a las escuelas, que esto viene, y viene fuerte y viene rápido? Y si no, se va a empezar a incrementar la brecha digital, ¿no? De herramientas, de conocimiento y demás, en donde si esto, como mexicanos, no lo aprovechamos, en 10 años, por decir mucho, vamos a estar sufriendo las consecuencias. que justamente es yo creo que lo que todos empezamos a escuchar, ¿no? El, no es
que la inteligencia artificial te vaya a dejar sin empleo, sino más bien que no sepas utilizarla es lo que te va a dejar fuera. ¿Por qué? Porque hoy día, digo, además de hacer cosas, no sé, un voice bot con IA, etcétera, cuando tú lo utilizas, digamos, a nivel de escritorio, puedes decir, es como mi asistente realmente. Entonces estás haciendo tu trabajo de una manera exponencial. En lugar de hacerlo en horas, te lleva minutos. Y algo que sucede muy padre es que podemos aportarle más valor a una empresa o a nuestras empresas al hacer uso de estas herramientas. Entonces, claramente, quienes se estén subiendo, o los invitamos a que todos se suban en esta ola, por favor, pues lo hagan justamente con esta conciencia, sin miedo. O sea, al final, digo, creo que somos bastantes los que estamos en este campo queriendo apoyar, aportar y sobre todo tener que tengan conciencia del buen uso y las buenas prácticas que se pueden tener y cuidando justamente todo el entorno que, como bien comentabas, pues viene desde el ser humano, prácticamente, porque nosotros somos los que usamos las herramientas cada día, ¿no? ¿Algún otro consejo que le quieras dar a nuestra audiencia, Víctor? Pues mira, digo, el tema que nos juntó hoy, te agradezco mucho de nuevo, es ciberseguridad, ¿no? Sí tomarlo en serio. O tomarlo en serio quiere decir aprender de eso. Hay muchos cursos en línea gratuitos, ¿no? Donde se puede empezar a permear la cultura hacia cualquier organización. Sucede. La segunda de eso es qué hacer. En ciberseguridad decimos crea un plan de continuidad de negocio y crea un plan de recuperación en caso de desastre. Y no, suena de repente muy complicado y suena muy grande, pero de verdad a veces es, si me hackean mi cuenta de tal donde está centralizada, mi cuenta de correo, ¿cómo la recupero y la recupero rápido, ¿no? Y bueno, de ahí viene mucho trasfondo de cómo operar hacia dentro de una organización. La otra es sí tomar capacitación continua, nosotros personalmente, y crear esa cultura hacia nuestras organizaciones. Tener siempre un cursito por ahí en todo momento de liderazgo, de transformación digital, de tal, porque nos está ayudando a utilizar las herramientas. Como dices, no es que la IA nos va a desplazar, que la verdad es que sí, en muchos casos lo va a hacer, pero va a ser una persona que está utilizando las herramientas mejor que yo. Y esa persona sí me va a desplazar. Y el desplazamiento va a ser muy grande y muy rápido, ¿no? Y ya lo estamos viendo, digo, empresas como Amazon, como Google, están corriendo de a 10,000 en 10,000, ¿no? Entonces, no es un tema menor, viene y viene rápido. Entonces, entender eso, no estar asustados y accionar, ¿no? Sí suena sencillo, pero en realidad es eso, es aprender a utilizar las herramientas, cómo ser más ágiles, más eficientes, y ya hoy día se puede hacer, ¿no? Perplexity está ahí, Claude está ahí, no se diga no solo ChatGPT, Gemini, hay muchas herramientas de diseño, de investigación, de búsqueda, de integración de sistemas, híjole, está padrísima la era en la que estamos viviendo, Cris. Claro, claro, y las de desarrollo también, ¿no? Porque están increíbles. Y bueno, Víctor, pues dinos tus redes, ¿dónde podemos encontrarte, por favor? Claro, personalmente en X, Víctor Lagunes, me pueden buscar en LinkedIn también, ahí de repente escribo algunos artículos, blogs, etcétera, y en mi empresa en Cyberlat es @cyber_lat, LAT de Latinoamérica, y ahí estamos también en X y también en LinkedIn. Por ahí nos pueden contactar directamente si necesitan una consultoría en parte de transformación digital y ciberseguridad, felices de hacerlo. Si necesitan una demo de nuestras herramientas también, lo hacemos y lo hacemos muy rápido, gestión de TICs, herramientas de monitoreo, también lo hacemos y con muchísimo gusto podemos compartírselas a tu audiencia. Pues muchísimas gracias, Víctor, de verdad un placer que estés Gracias, aquí. Cris, gracias a todo tu equipo. Muchísimas gracias a todos por este día, estarnos viendo. Los seguimos la próxima semana, como siempre, en martes a la 1 p.m. en su programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio. Gracias. Gracias.